Muchas gracias, Stephen, y muchas gracias a cada uno de ustedes por estas interesantes presentaciones. Acuérdense que pueden poner sus preguntas en el chat y nosotros, entre tanto, vamos a ver el resultado de la encuesta. No sé si tenemos tabuladas ya las preguntas. ¿Conoce usted indicadores nuevos de consumo o gasto que hayan emergido durante la pandemia? No sé si está listo el resultado o no. Parecería que todavía no está listo el resultado, ¿no? Tenemos el resultado. Vamos a tomar algunas preguntas. Muy bien, ahí lo tenemos. El resultado es una mayoría para no. Tenemos 59% de las personas que dicen que no conocen nuevos indicadores de gasto-consumo que hayan surgido durante la pandemia. ¿Qué significa? ¿Qué piensan ustedes de estos resultados? Podemos ir en la dirección opuesta si quieren. Así que podemos comenzar con Stephen esta vez. ¿Qué piensas de estos resultados? Sí, inicialmente me sorprendió ver el resultado, pero cuando pienso en ello, tal vez tenga sentido. Creo que los indicadores son nuevos para nosotros como investigadores, en el sentido que no los hemos usado antes. La movilidad de Google estaba, los datos de consumo de electricidad estaban, pero nos hemos demorado en usar eso en nuestro trabajo. Tal vez tenga sentido en ese sentido. Muchísimas gracias. Jerome, ¿qué piensas tú? Son interesantes estos resultados. Lo nuevo es la forma en que utilizamos indicadores ya existentes. Se formulan nuevas preguntas y hay investigaciones estadísticas diferentes que hacen que estos datos sean útiles y nos da una nueva forma de pensar en los indicadores económicos. Es muy interesante ver esta novedad y en todos los casos obtenemos información de los sitios web, del web scraping. Son cosas que ya están. El asunto es que tenemos que usarlo tanto como ahora y tanto como lo hemos empezado a hacer ahora, y esa es la novedad. Esta es una muy buena oportunidad para llegar a conocerlos, porque creo que estamos en el inicio de la utilización de este tipo de herramientas. Álvaro, ¿qué piensa usted? Lo primero, estoy un poco sorprendido con el resultado, porque hemos visto muchos indicadores y son más confiables que los antiguos o no, ese es otro tema. Tal vez, por ejemplo, como veíamos, el Banco de la Reserva utilizaba el análisis de tarjetas de crédito, incluso antes de la pandemia, pero yo habría pensado que el resultado habría estado más sesgado hacia los indicadores nuevos, pero creo que eso cambiará en los años por venir. Muchas gracias. Kyle, no sé si tienes algo que agregar sobre la encuesta, pero también tengo una pregunta para todos ustedes. Después de ver sus presentaciones, me parece a mí que estos indicadores funcionan muy bien durante la pandemia,
¿piensan ustedes que una vez que volvamos a la normalidad van a seguir siendo utilizados intensamente o no? ¿Estamos en el inicio de un salto hacia este tipo de estadísticas? ¿Qué piensas, Kyle? ¿A ambas preguntas? Sí, ambas preguntas. Y después, si alguien más quisiera responder la segunda pregunta, le vamos a dar la palabra. Yo no estoy seguro si me sorprende o no los resultados de la encuesta porque realmente no tengo un nivel base de cómo habría sido la respuesta antes de la pandemia. Y no sé cuál es el marco de muestreo y todo eso. Pero creo que es un poquitito sorprendente porque muchas de las agencias están tratando de publicar estas cosas ya por más de un año. Así que esperaría que las personas lo conocieran y espero que esto sea divulgado a través de diferentes medios analíticos y otros. Sobre la segunda pregunta, si vamos a usar estas cosas después de la pandemia, una de las cosas que la BA ha estado estudiando y estamos en las primeras etapas es tratar de combinar estos indicadores. Una cosa buena acerca de los datos de gastos de tarjetas versus los indicadores más tradicionales es que hay dos fuentes de datos completamente diferentes y podríamos anticipar que cualquier error de muestreo o cualquier otro error van a compensarse. Creo que una combinación de los dos va a poder producir una mejor señal que una sola, aunque no estén súper correlacionados. Este es el tipo de cosas que estamos estudiando y supongo que por eso es que se han estado desarrollando estos modelos de factores dinámicos. Ahora dejaré que los otros respondan esa pregunta dando diferentes detalles. ¿Alguien más quiere responder esa pregunta, Álvaro? Sí, en mi experiencia, estos indicadores se usarán después del COVID. Creo que continuarán siendo útiles y pasarán por un buen test, porque la alta correlación probablemente disminuya. Algunos indicadores podrían ser penalizados. Por ejemplo, los basados en movilidad. La movilidad ha sido un gran tema por el confinamiento y todo eso, pero no estoy tan seguro que vayan a mantener su importancia en el futuro. Por otra parte, es también una buena prueba para los que sí pueden funcionar. Podemos limpiar, procesar los datos, podemos hacer pruebas para nosotros para corregir esos posibles errores. Perdón, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. En el Banco de Francia nosotros estamos estudiando las expectativas y la utilidad de estos indicadores. Esa es nuestra línea de trabajo. Por ejemplo, mirar la forma en que podemos usar los medios sociales, Twitter, por ejemplo, y tiende a funcionar y tener un impacto sobre lo que obtenemos. Miramos esos datos de satélite, por ejemplo, y podemos anticipar la recolección de cifras, de ponderaciones. Nuestro principal objetivo en este momento es estudiar la información que proviene de estos datos. Stephen, gracias.
Yo creo que gran parte de lo que diría ya ha sido dicho. En términos generales, estos indicadores son más útiles en una crisis, pero en términos de poder utilizarlos, sería bueno tener la limpieza de los datos y los métodos econométricos listos para la próxima crisis. Y esto me recuerda de la crisis financiera, donde teníamos brechas de datos que se identificaron después. El uso de indicadores de alta frecuencia en alguna medida ha sido un gran incentivo para innovar también en métodos econométricos y eso solo puede ser positivo para la próxima crisis. Así que probablemente se seguirán usando, pero con una frecuencia distinta. No tenemos preguntas del público, así que yo tengo otra pregunta. Es para Jerome. ¿Es posible medir el sesgo producido por la población con menos acceso a herramientas tecnológicas como para mejorar estos indicadores? ¿Qué piensa de eso? Si hay sesgo, porque todos sabemos que la información que obtenemos de Google, de Twitter, incluso más para Twitter diría, tiene sesgos en la forma en que se hacen las mediciones, por ejemplo. En Cuando trabajamos con Twitter tenemos diferentes paneles de especialistas, de economistas, personas con mayor información sobre las expectativas, por ejemplo. Esto resulta en diferentes formas de considerar este tema. Hay- Tenemos que comprender cuáles son los paneles correctos y cuáles son los más informativos. Sabemos que hay un sesgo y estamos dispuestos a medirlo y disminuirlo al máximo posible. Muchas gracias. Tenemos ahora algunas preguntas del público y Alfredo las va a hacer. Alfredo, buenos días. Hay algunas preguntas del público. Estas preguntas son para todos los oradores. ¿Cuáles son las principales fortalezas de los indicadores de alta frecuencia, dado el uso de Big Data? ¿Consideran que las encuestas están desapareciendo? ¿Cuán confiable es la información abierta y su permanencia y validez en el tiempo como para ser un complemento de las estadísticas a futuro? ¿El uso de información georreferencial presenta conflictos en cuanto a la privacidad de las personas? Y la última, ¿se considera que esto va a aumentar el conjunto de indicadores? Y si es así, ¿qué, a partir de qué tipo de fuentes de datos? Muchas gracias, Alfredo. Propongo que cualquiera de ustedes seleccione una pregunta y responda una pregunta en el primer orden. Kyle primero y luego Álvaro y así sucesivamente. Kyle, ¿quieres seleccionar una de las preguntas? Sí, por cierto, voy a tomar la pregunta sobre que desaparezcan las encuestas, porque esto es algo en lo que hemos pensado. Creo que un tema con las alternativas de Big Data, especialmente donde no hay muestras cuidadosas, es que, bueno, hay cosas que podemos utilizar para tener estimaciones más granulares, más frecuentes, más oportunas, pero no es posible que ocupen el lugar de encuestas cuidadosamente construidas o de censos por los temas que he mencionado antes.
necesitamos tener un punto de comparación. Cuando estamos modelando, tenemos que poder determinar cuán bien calzan con los conceptos asociados con las encuestas cuidadosamente diseñadas. Así es que creo que no hay ninguna forma en que estas cosas vayan a morir o desaparecer. Las necesitamos como nuestro punto de referencia y como nuestro comparador. Muchas gracias. En cuanto a las principales restricciones, y voy a hablar de los datos de las transacciones, hay que hacer mucho trabajo para limpiar, procesar y no solamente debido a estos temas de la pandemia, pero la muestra que tiene es la que tiene y podría ser distinta a la nacional. Puede ser centrarse en una provincia y eso va a la segunda pregunta de la localización. Y los clientes podrían ser algún representante internacional. Entonces hay que trabajar mucho en eso. Pero, dado eso, si tienen una muestra, por lo menos pueden trabajar sobre eso. Hay algunos indicadores sacando cosas del Google, pero que no saben. Y depende de cuándo hacen la búsqueda en Google y pueden obtener resultados distintos. Entonces, en ese sentido, necesitamos que la caja negra se pueda abrir para verificar qué similitudes hay con la situación nacional. En caso de lo localizado, limpiamos y procesamos todo y luego elevamos para corregir. Es muy difícil que la información localizada se pueda finalmente filtrar y haciendo el ejercicio que se pueda identificar a alguien. Bueno, muchas gracias. Jerome, ¿quieres seleccionar otra pregunta? Sí, el tema de la calidad de los datos es un tema muy importante. En Francia, por ejemplo, los datos abiertos, los datos disponibles por las instituciones utilizando la granularidad de los datos abiertos. No tenemos tantas verificaciones de la calidad de los datos. Por ejemplo, las transacciones inmobiliarias, tenemos una base de datos que verifica todo esto y es muy útil. Entonces, Big Data no significa Open Data o datos abiertos. Esto es información puesta a disposición de parte de las autoridades y es muy útil. Bueno, los datos de la web es otra cosa y tienen todos los puntos que se han mencionado antes. Pero quisiera mencionar este punto porque es muy distinto en cuanto a cómo se lanzan los proyectos. Gracias, Steven. Bien, yo creo que de todas las preguntas que recuerde ya fueron respondidas, pero tal vez quisiera hablar acerca de la fortaleza y la frecuencia de los indicadores. Entonces, obviamente, las principales fortalezas, por lo menos para nosotros en la banca central, es la oportunidad. Nosotros actualizamos y mejoramos la política monetaria con una cierta demora, pero y ha sucedido que debemos interpretar y tomar una decisión de política muy rápido y ver y luego la transmisión de la política monetaria. Y si podemos abordar los temas que han mencionado los oradores anteriores en cuanto a la oportunidad de los datos y el sesgo de los datos, la oportunidad es clave para nosotros desde el punto de vista de las proyecciones y fue el consumo y la actividad económica real durante la pandemia antes, pero ahora lo oportuno es la inflación y el grado al cual podemos utilizar los datos de alta frecuencia muy oportunos a fin de comprender las expectativas de inflación, el grado al cual
los precios que han sido impulsados por la energía están pasando a un alza de los precios más generalizado. En toda esta cosa, la oportunidad es vital. Yo quisiera agregar algo, porque yo tomé la pregunta como las principales restricciones de los Big Data y parece que la pregunta tenía que ver con las fortalezas. Yo creo que algo que será muy importante será la posibilidad de la alta granularidad en términos del diseño de estas políticas. Yo creo que esto será muy importante para los formuladores de política, porque por primera vez tienen características casi individuales y saben cuando hay un aumento, saben que si aumentan la tasa de interés, quién va a reaccionar y quién no. ¿Cómo? Y también con las políticas fiscales. Entonces yo creo que todo esto es vital para el diseño y nos hará más inteligentes con las políticas. Bueno, yo tengo otra pregunta para Steven. En cada transacción se puede diferenciar el comercio electrónico por las tarjetas de crédito y débito. ¿Pueden medir el cambio en el comportamiento del consumidor utilizando el comercio electrónico para ciertos sectores económicos? Bueno, si interpreto la pregunta correctamente, es posible utilizar el gasto por tarjeta por sector. Y durante el periodo de este documento no era posible, pero ahora desde octubre sí tenemos acceso a datos de pago por tarjeta diario, utilizando o por sector, utilizando el mismo sectores que las estadísticas monetarias y de banca utilizado en Europa. Yo creo que esto sí va a llevar a políticas inteligentes y podremos ver el impacto de, por ejemplo, imponer restricciones sobre toda la población para sectores específicos en forma diaria. Y espero que eso responde la pregunta y lamento si es que malinterpreté la pregunta. Bien. Estamos a tiempo, entonces muchísimas gracias. Fue para mí muy bueno poder presidir esta mañana y agradezco a Kyle, Álvaro, Jerome y Steven por sus presentaciones. Ahora pasemos a la siguiente sesión y les agradecemos a ustedes y también al público que nos ha acompañado. Muchas gracias.